Hola, buenas tardes. Yo soy la psicóloga Alejandra y el día de hoy les voy a hablar acerca de la mala relación entre padres y adolescentes. Y con este tema voy a cerrar básicamente los temas que estuvieron enfocados precisamente en los adolescentes. Quiero invitarlos a que si no pudieron ver los otros temas en los cuales estuve, les repito, hablando sobre esta etapa que es muy importante y que como papás muchas veces no sabemos cómo manejar, los invito a que puedan ver esos videos en los cuales estarán en nuestras diversas redes como en Facebook, en la página de Salud Mental Cancún, así como en Psiquiatra en Cancún, Psicólogas en Cancún. Además también en mi Facebook me van a encontrar como Psic Alejandra Pérez Santiago. Y también los videos de igual manera se suben a nuestra página de YouTube en Salud Mental Cancún. Bueno, entonces dicho esto, voy a iniciar con la información del día de hoy. Como les repito, el tema es la mala relación entre padres y adolescentes. Como sabemos, cuando los hijos empiezan o se encuentran en esta etapa, se dan muchos conflictos. ¿Por qué? Porque digamos que ambas partes tienen una perspectiva o un punto de vista de esta situación. Como padres quizá nos solemos quejar o solemos decir que nuestros hijos no nos prestan atención, no quieren acatar las reglas, no les importa lo que uno como papá o mamá les diga o les imponga, están muy rebeldes, contestan mucho y muchos aspectos más. Y los adolescentes, quizá básicamente el punto o lo que ellos en concreto serían es no me entienden. Esa es como una frase que quizá tú como mamá o papá en algún momento has de haber escuchado en tus hijos o la escuchas muy frecuentemente. Como les he mencionado, esta etapa de la adolescencia es una etapa en la que ellos inician un cambio en cuanto a no solamente a nivel emocional y psicológico, sino también físico, y en muchas ocasiones no saben cómo manejarlos. Entonces, y si a esto le agregamos las diferencias que pueden haber en casa, entonces eso hace que surjan los conflictos con los papás. Realmente otro de los aspectos también es que precisamente se da mucho el enfrentamiento por las reglas o las normas que se dan en casa, dado que en diversas ocasiones suelen ser muy rígidas, y esto es algo que, como sabemos, a nuestros adolescentes no les agrada. También otro aspecto es, y como padres, en algún momento también ustedes quizá lo pudieron haber pensado, entramos en un conflicto entre dos aspectos. ¿Cuáles son? Uno, el que como papá yo entiendo y sé que es bueno y que mi hijo va a entrar a una etapa en la cual empieza a ser independiente en muchos aspectos, pero a la vez entro en controversia porque lo sé, pero también a la vez considero que todavía no puede estar preparado para esto. Esto, como les comento, genera conflictos a los padres, y es cuando entonces no saben cómo manejar esta situación, y es cuando quizá se manifiesta lo perciben nuestros adolescentes, y es cuando pueden ellos decir que no confiamos en ellos. Esa también es como otra frase u otro contexto por el cual también se centran o se basan mucho los adolescentes, que no confían en mí, por eso no me permiten hacer muchas cosas. Realmente siempre yo les he mencionado que si llevamos un control excesivo en cuanto a nuestras reglas, a nuestras normas, esto va a generar rebeldía en nuestros hijos. Siempre les digo, no significa que no podamos hacerlo. Claro que sí, debemos de establecer ciertas reglas en casa, pero también tratar de que no sea de una manera excesiva, porque lejos de conseguir lo que nosotros queremos, va a ser todo lo contrario y va a resultar en un conflicto con nuestros hijos. Dentro de también otros conflictos que se suelen dar, la manera de hablar, la manera de vestirse, los amigos, la conducta que están teniendo. Estos son entre los más clásicos o habituales conflictos que se pueden dar entre los padres y los adolescentes.
Y bueno, para continuar, quiero mencionarles algunas pautas, algunas claves que nos pueden ayudar precisamente a disminuir estos conflictos con nuestros hijos. El punto número 1 es no tomar sus conductas o sus actos de manera personal. En muchas situaciones como papás, cuando vemos que ellos hacen algo o dicen algo de una manera que no nos agrada, ¿qué pasa? Lo primero que pensamos es, mi hijo me quiere hacer la vida imposible, o a mi hijo le gusta retarme, o a mi hijo siempre está en contra mía. Y esto suele escucharse mucho de parte de los papás, pero hay que entender también un poquito el hecho de conocer quizá por qué nuestro hijo está llevando a cabo esa conducta. Lejos de pensar que me está atacando o es en contra mía, es bueno y es importante conocer el por qué está hablando de esa manera o se está comportando. Porque puede llevar a una situación que no precisamente se trate de nosotros como papás. Es por eso que siempre yo les recomiendo poder nosotros percatarnos precisamente de eso. Ya que también en muchas ocasiones las conductas o la manera en que ellos se van a llevar, no necesariamente es que tenga algo en contra del papá, sino que ellos, como sabemos nosotros, están en esta etapa y en muchas ocasiones no saben cómo o qué hacer al respecto con determinada situación en la que se encuentren. Y si ellos piensan que ustedes jamás los entienden, entonces lo van a manifestar de una manera rebelde. Entonces es por eso que ellos siempre pueden considerar que la manera en la que lo están haciendo es la correcta. Y claro, los papás piensan absolutamente todo lo contrario. Otro aspecto importante también que podemos tener en cuenta como papás que nos pueden ayudar precisamente a disminuir los problemas no es lo que se dice, sino la manera en la que se dice. Aquí también tenemos muchos conflictos y realmente muchos pacientes, en este caso, bueno, adolescentes, me han manifestado también en consulta que lo que a ellos no les agrada, les molesta y también en muchas ocasiones los hace sentir mal, es precisamente la manera en la que les dicen las cosas. Ellos créanme, están conscientes de todas las cosas que tienen que hacer en casa o en el entorno escolar, en el entorno social, etc. Pero a veces como papás solemos utilizar, digamos, una manera no tan agradable de decir las cosas y se pueden entender también muchas veces el por qué recurrimos a esta vía. Por eso, en muchos comentarios, precisamente de los pacientes, dicen que esto suele ser lo que no les agrada. En el momento en el que quizá piden que los apoyen o los ayuden, ya sea papá o mamá, lo hacen de una manera que a ellos no les agrada. Aquí también hay un punto antes de el hecho de que también siempre los papás ya recurran a una manera un poco más con un tono de voz más alto, es porque quizá anteriormente también ya les habían pedido algo que ellos en su momento no hicieron. Es por eso que en este punto también hay que siempre checar o ver cuáles son la opinión que tienen tanto los papás como los adolescentes, para que cada quien también vea la perspectiva que maneja y entonces podamos llegar a un punto en el cual les permita a los dos manejar esa situación. En este caso, también siempre yo les recomiendo como padres, y no solamente en la etapa de la adolescencia, también cuando los niños están pequeños, de quizá manejar la famosa palabra no. En nuestro día a día utilizamos muchísimo esa palabra. No hagas esto, no digas esto, no. Entonces siempre yo les recomiendo que podamos tratar de encontrar alguna otra manera de poder expresar lo que yo quiero decir sin que quizá podamos utilizar esta famosa palabra. Realmente da muy buenos resultados, porque lejos de que los hijos u otra persona pueda sentir que los están o en un tono de mandato, se puede tomar desde un aspecto más positivo, más empático, y los resultados realmente son muy buenos. Otro también aspecto que nos puede ayudar en este punto, como les menciono, a disminuir precisamente los problemas con nuestros adolescentes es la comunicación. Es algo que considero que en todos los videos que les he
hecho durante toda esta semana, inclusive anteriores, la importancia de la comunicación que nosotros como padres podamos tener con nuestros hijos, no solamente en la etapa de la adolescencia, sino en cualquier etapa en la que ellos se encuentren. Ya que es importante que ellos sientan que pueden contar y confiar con nosotros y poder expresar todo lo que les pase, desde una situación positiva, tanto una situación que les genera un conflicto, enojo, molestia, temor, pena, etcétera. Es por eso que siempre es importante el fomentar la comunicación con nuestros hijos. Siempre también dentro de la comunicación es importante destacar que también como padres no debemos permitir que haya enojo, gritos, insultos, porque en muchas ocasiones también se suele dar y no solamente por parte de los adolescentes, sino también muchas veces de los papás. Entonces siempre también es importante que no la comunicación que estemos llevando en ese momento no conlleve ese contexto de enojo, molestia, ira, furia y pues como consiguiente esas palabras. Siempre yo les recomiendo que si nosotros identificamos que en ese momento que estamos con nuestros hijos ya tanto ellos o nosotros estamos ya enojados o molestos, es importante que podamos nosotros darnos la oportunidad de poder tranquilizarnos y seguir esa conversación más adelante, para que entonces cada quien pueda analizar y en la siguiente ocasión que puedan seguir platicando sobre lo que estaban, entonces eso les va a permitir realmente ya llegar a un acuerdo. Pero lo más importante es que se va a evitar el conflicto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones al dejarnos llevar por nuestras emociones solemos decir y hacer cosas que no queríamos en ese momento. Entonces, realmente es importante, como les digo, el hecho de tener una comunicación asertiva con nuestros hijos y, como les comentaba, no necesariamente o no es exclusivo también de la etapa en la adolescencia, sino en cualquier etapa en la que nuestros hijos se encuentren. Y como último punto, es importantísimo también poder encontrar momentos con los cuales ellos, si consideramos que es algo importante para ellos, que no existan interrupciones de ningún tipo. Darnos un momento que sea hasta cierto punto, vamos a decirlo así, exclusivo para ellos, que no haya interrupciones y que ellos realmente sientan que la atención está en ellos. Y lo más importante, no regañar ni juzgarlos y permitirles que ellos terminen de mencionar todo lo que nos querían decir sin interrumpirlos, dado que créanme, también pasa mucho con los papás. Nuestros hijos nos pueden estar mencionando algo que quizá pensaron muchos días o pensaron por muchas horas si realmente decirnos o no, y en el momento en el que se animan y lo hacen, que solemos hacer a veces de una manera inmediata, les contestamos, los interrumpimos o los regañamos. Es por eso que siempre les digo, es importante permitir que nuestro hijo o nuestra hija termine de contarnos lo que nos están diciendo sin interrumpirlos y sin juzgarlos. Entonces, así a mí me va a permitir conocer toda la historia o todo lo que mi hijo me está diciendo en ese momento, y yo con más calma y más tranquilidad voy a poderle decir lo que yo pienso. Ojo, esto tampoco significa que si es algo que no estuvo correcto, no le vaya a decir o no le vaya yo a llamar la atención. Por supuesto que sí, pero lo voy a hacer de una manera más tranquila y más positiva. Y esto que va a generar que en ese punto y hacia adelante mi hijo sepa que me va a poder contar absolutamente todo lo que le pase. Y pues bueno, con esto voy a cerrar los videos de la semana enfocados en los temas de los adolescentes. Les recuerdo que si ustedes encontraron o están identificados con alguno de ellos, realmente se den la oportunidad de asistir a una consulta. Realmente créanme que, como siempre les digo, el esfuerzo vale la pena. Que tengan excelente fin de semana.